su participación para que quede por siempre su huella digital, queridas. Entonces, no sé, creo que Elizabeth, cuando llegó quería comenzar, vio poquito, pero Elizabeth, de todas maneras, este archivo que estaba medio chafa, lo vamos a compartir para descarga y para que lo vean online. Y si llego a encontrar la versión bonita de Weavers, la cambio. Pero bueno, mientras tanto, ¿quién quiere empezar y comentar qué les pareció? Sus partes favoritas. Pues yo creo que para mí, Ana, lo que más me gustó fue definitivamente cuando llegó Jungkook, cuando estaban los dos juntos cantando, eso me fascinó. Me gustó cuando estaba escribiendo y empezaba a sacar lo que él pensaba y que se veía claramente que él estaba siendo partícipe de todas las canciones. Y verlo tan él, sin tanto cosa alrededor, o que tiene que estar serio, no, era totalmente él. Eso fue lo que me fascinó. Eso fue lo que más me gustó del documental. La primera parte, como que estamos tan enfocados en la creación de la melodía, de los efectos, efectivamente de la letra. Es como una clase de cómo se produce una canción, ¿no? Es increíble ver todo el trabajo de los productores con él, porque hay un video que de hecho les voy a hacer para este fin de semana, donde comentan de todos los chicos de BTS cómo es trabajar con ellos. Y por ahí dice que trabajar con Jimin es muy complicado porque él no se detiene. O sea, si está obsesionado con la idea de que le salga perfecto, no se detiene hasta que lo logra. Y estar trabajando con él para que se calme, porque él suele ser de no, y otra vez, bueno, ahorita lo vimos, no, otra vez, ya tiene el pobre Pidog así de, ya por favor, Jimin mañana, y el otro, no, 7 minutitos, o sea, ya, ahorita me sale ya, ¿no? O sea, Jimin es muy así, entonces imagínense lidiar con él como artista, y estar con él, tenerle esa paciencia, ese amor, porque sí lo tienes que amar mucho, porque cuando está bailando es lo mismo, no se para, está ahí. Los pobres bailarines están horas y horas y bueno, ya casi no sale, ahora sí, ya mañana. O sea, es muy obsesivo y creo que también tiene que ver con el hecho de que todavía, por lo menos en este proceso, él se sentía inseguro. Por algún motivo extraño, a pesar de tantos años, Jimin sigue siendo inseguro con su voz. Bueno, es que también, por ejemplo, la llegada de Jungkook, abre la boca y parece que le salen ángeles. Dices, ¿qué es esto? O sea, parece que no le cuesta esfuerzo. Jungkook llega y parece que te lo hace así. De hecho, en el documental de Jungkook, así se ve. O sea, el álbum, ¿en cuántos meses lo sacó? El de todos era el que estaba más así relajado, el de, a ver, vamos a ver, ¿cuándo van llegando las canciones? Ya me voy a grabar. Y en una tarde te la saca. Pero Jimmy no es así. Dice Alba, me gustó cuando estaba haciendo la carta y Jungkook, espérenme, a ver, aquí está, sí, se acomodó, su sentir, es como un artista, por eso es complicado. Pero la diferencia entre Jungkook y Jimin cuando están haciendo música es, híjole, no tengo como, es que sí son caracteres muy diferentes, definitivamente. ¿Cómo lo hace Jungkook? Insisto, parece que no le cuesta, e inclusive el oído que tiene, que dice, no, a ver, espérame, ahorita te lo arreglo. Y, ¿qué le pasa? Y nuestro Jimin es de, no, espérame, a la vez 1000 ya, o sea, 1000 veces y ya me queda. Entonces, pero Jimin detente. Y no se da cuenta de que a lo mejor a la versión 120 ya le salió, pero él no se siente seguro. Y también me imagino que trabajando con alguien como con Jungkook o con Jin, que también Jin, bueno, nunca hemos visto su proceso, pero me imagino que Jin es más relajado también. Lo que dice Julia es que Jimin es muy inseguro y se nota.
Entonces, el maravilloso proceso creativo de Jimin, aquí lo pudimos ver, y hubiera sido maravilloso verlo cómo trabajó con News. Pero bueno, no sé. De hecho, tengo la idea de que estos dos álbumes los trabajó casi que de corrido. Entonces hubiera sido muy bueno verlo cómo grababa las canciones que eran no tan oscuras, no como Set Me Free o Alone, que mucha gente dice, no, es que Alone es tremenda. Pues sí, porque es uno de los lados más oscuros de Jimin, ¿no? A comparación de lo que vimos con News. Pero bueno, a ver, comenten, chicas. Dice Menchis, a ver, espérenme, lo que abro el chat. A ver, Menchis dice, me encanta verlo siendo Jimin al natural y cuando grabó con Jung. Sí, pero todo el proceso pues, de Jimin es muy lindo. Cuando se tira y enseña sus pompitas, que esa escena es todo el mundo, ay, es que así se inspira. Mira, Julia nos dice algo bueno. Creo que también, Ana, fuiste a la exposición. Fui a la exhibición y hay una parte donde están las partituras y unas fotos preciosas. Ay, pues no sean así. Ustedes que fueron a a la exhibición, pues ya vivieron más en directo todo el proceso. Entonces cuéntanos, a ver, Ana, cuéntanos, ¿tú qué sentiste cuando viste el vestuario, las letras, las fotos? Fue fenomenal, me encantó porque trataba de ponerme al lado y ver, imaginarme el tamaño que tiene, la ropa que ha usado. eh, Cuando estaban ahí, sí es verdad, lo pusieron en una pared grande como una, como si fuera una película y se veía todo lo que él escribió, incluso de los bailes, cómo él planificó, cómo quería que fueran los bailes de cada cosa. Y y hay un lugar donde podías escuchar la música y se escuchaba mucho, o sea, uno escucha los CDs y todo, pero cuando ya lo estás escuchando se escucha como más, como si estuvieras oyéndolo en directo, en vivo ahí, porque es más fiel en la calidad y todo. Igual eso pasó con el de Jungkook. Hay como una salita donde estaba una pared y estaban pasando una de las canciones. Yo me quedé totalmente impresionada porque la voz se escucha tan diferente, se escucha tan nítida, tan clara, tan bonita. Y lo mismo pasa con lo de Jimin. Y digo yo, wow, sí, es muy bonito. Ver los trajes con Jungkook, me medí al lado de él y sí está altísimo. Yo lo sentía muy alto. Con Jimin, pues es alto, pero como es muy delgado, entonces, sí se ve, no se ve tanta la magnitud, pero como quiera es impresionante y es bonito más que a uno es fan, ver todos los trajes y ver todas las cosas es una experiencia muy bonita, la verdad que sí. Pues sí, porque digo, no es como tocarlos, pero casi, ¿no? O sea, imaginarte que él tenía puesta esa ropa, como de alguna manera, quiero yo creer, ¿verdad? Pues su energía está ahí, ¿no? Impregnada en todas sus cosas. Entonces, ver sus objetos, yo creo que sí debe ser muy impresionante. Y hubo algo que Jungkook dijo que creo que es lo que nosotros también esperamos algún día, que es ver a Jimin cantando en vivo. Es decir, que él pudiera hacer su propia gira. Creo que esta vez no se sintió seguro y hoy, antes de que ustedes llegaran, estaba creo que Julia conmigo, y estábamos viendo un video de Amazing Full TV donde hacían esta, pues sí, como biografía de Jimin, y comentaban casi al final uno de los momentos más traumáticos de él fue cuando, como ustedes saben, gana y luego lo ponen a cantar en vivo. ¿Recuerdan este programa en el que se presentó en Corea y él gana y su canción era la mejor y venía efectivamente de haber tenido el primer lugar en el Billboard Hot 100? Y cuando canta en vivo, recordarán que se escuchó mal porque había mucha interferencia aparentemente en su audífono, más aparte toda la situación, como que no se daba, ¿no? Entre que salían y entraban del escenario y
creo que eso también afecta mucho a Jimin, porque sabemos que cuando él falla en esas cosas, en que su voz se escuche bien en vivo, como que se nos trauma de por vida. Entonces, creo que es algo que se tendría que, en algún momento, espero él lo llegue a madurar para poder presentarse en vivo, porque fíjense bien lo que les voy a decir, y no va a quedar como secreto, pero si por algún motivo extraño yo no pudiera llegar a ver a BTS, pero sí a Jimin, créanme que yo con eso quedaría conforme. Sé que no es lo mismo, pero el que yo dijera, bueno, no alcancé a ver a BTS, pero en algún momento de mi vida voy a ver a Jimin, podría yo vivir con ese concepto y con esa idea si algún día lo puedo ver a él. No sé ustedes cómo se sienten. Alba dice, entró a desatiempo la canción. Menchis dice, es que ellos dos son maravillosos. Qué pena, yo creo que algo le pasa. Yo creo que cuando está en vivo se asusta mucho, se apaniquea cañón. Piensa que no es suficiente y no sabe que es perfecto. Y sí, y Julia dice, yo decreto verlos a los 7. Yo también lo espero, pero si por algún motivo extraño no pasara, yo esperaría algún día poder ver a Jimmy. Así que, ¿alguien más que quiera decir algo? Todavía tenemos como 5 minutos, chicas, antes de que empiecen los anuncios parroquianos y les avise cómo va a estar la próxima semana. Mechis dice, por 2. Alba dice, yo sería feliz, aunque sea verlo solo. ¿El ves? Alba es de las mías. Alba, yo te Oigan, una pregunta. ¿Verdad que hay una parte donde sale Namjoon ¿cómo no? Sí. hablando? Y aquí no la vi, ¿verdad? Sí, sí salió. Pero sale no, con una es que sale con el cubrebocas, que es cuando le está diciendo lo de las letras, es cierto, es cierto. Es cierto. Yo pensé que andaba por ahí también Suga, pero creo que no, nada más fue. Mucho se dijo en su momento que Suga también había estado ahí. Yo creo que sí, ¿no? Espero que, porque obviamente él confía mucho en ellos, como para que los deje escuchar lo que estaba haciendo y pudieran ayudarlo, ¿no? A refinarlo. Que realmente creo que, no, es que eso lo vi en otro video. He visto tantos videos que hay una declaración de Nam que él decía que, creo que era con Filter, que él decía que aunque él había ayudado en la canción, realmente Jimin había hecho todo, ¿no? Es decir, van, lo escuchan, lo ven, pero ellos saben que está bien lo que está haciendo. Lo que pasa es que Jimin necesita como refuerzo de, a ver, dime, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No? O sea, como que es muy claro en Jimin. Julia dice que mañana se va a ir a ver a Hobby. Disfrútalo mucho. Dice, vi un video que Suga fue a acompañar a Jimin. Y Alba dice, aparte que Suga le arregló una canción, ven, es que tiene que ir. O sea, cada quien como que le puso algo en general a Jimin en su música y lo ayudó. Así que, bueno, entonces fíjense, si nos volvemos a ver, espero que sí la siguiente semana, es decir, que estemos las mismas que estamos ahorita, porque no lo sé. La idea es que pues sí apuntemos los momentos que más nos guste de todo lo que vamos a estar viendo, porque la idea es que veamos muchas cosas juntas, que luego podamos platicar y compartir pues nuestras experiencias. Yo quiero mucho a todas, a Ana, a Alba, pues las conozco porque siempre nos estamos leyendo, entonces de alguna manera para mí ustedes son muy especiales. Julia dice, sí, vi un pequeño video que Suga fue a acompañar a Jimin. Ese ya lo habíamos leído, ¿no? Gracias, Julia, no, gracias a ti, diviértete mucho mañana. Yo no voy a poder ir a ver a Hobby esta ocasión. ¿Alguien más va a ir? Ana, ¿vas a ir? No, yo trabajo. Ya, es que mi Ana trabaja mucho, sí, es cierto. Bueno, entonces, la próxima semana, de todas maneras, Ana, yo creo que yo me voy a estar conectando de base los viernes. La próxima semana no sé si martes y miércoles, porque vamos a comenzar también con ¿Estás seguro? Temporada 1. Alba, claro que te doy el Telegram para que también puedan bajar esta versión que puse del documental de Jimin. Esta sí no se veía perfecta, pero bueno, miren, fue una emergencia. Oigan, una pregunta. Yo estoy de vacaciones, pero bueno, ya les prometí que voy a intentar conseguir la versión bonita para cambiarla y ponerla, porque si no se veía tan bien. Dime, La de Are You Sure? Normalmente yo recuerdo que el año pasado era en las noche, en la noche. A la hora que sea nos vamos a conectar. Fíjate que, no sé, yo me acuerdo que yo despertaba, no sé, 6, 7 de la mañana y ya estaba el capítulo y yo lo empezaba a ver. Bueno. Sí, pero no sé si nos convenga conectarnos a esa hora o ya, digamos, a lo mejor que lo veamos de segunda vez juntas todas. La próxima semana, de hecho, no sé si transmitir directo desde Disney Plus o igual grabar el video, porque sí yo lo voy a grabar para que se vea súper bonito y para que ustedes lo tengan en descarga después. Pero bueno, me voy a arriesgar, a ver si mañana, sí, a ver si o a lo mejor la próxima semana me tenga que conectar 3 días, porque tenemos que ver 8 episodios y el detrás de escenas antes de que comience la segunda temporada. Entonces, mucho trabajo. Y dice así, a ver, dice Julia, yo estoy de vacaciones aquí en Chile,
Es a las 5 a.m. cuando comienza. Sí, es que sí, ¿no? Más o menos es la hora de Corea, entonces para nosotras es de madrugada, o sea, para ellos es como de tarde, pero para nosotras sí es de madrugada. Sí, para mí es a las 5, casi que como Julia, para Ana es a las 3, o sea, A las sí 3. está bien A las 3. Okay. Sí, no, pero yo... ¿Y la traducción va a ser con traducción en español? Sí, tiene que. Disney siempre la subía ya con traducción, ¿no? Mira, yo tenía una cosa que me pasaron para ver películas y cosas de México, una cosa con un primo. Entonces yo no sé qué canal era ni qué onda, pero yo lo empezaban a poner, pero sin traducción. Entonces yo me tenía que esperar y yo lo veía en otros lados, me conectaba y otra gente subía y ya lo podía ver aunque fuera en inglés. Ya después de un tiempo ya lo podía yo ver. Ahorita ya no puedo ver esa cosa porque se trabó, no sé qué, pero estoy viendo que pues como hay oportunidad de verlo con ustedes, pues es más padre en lugar de agarrar el Disney Plus. Sí, claro. Además, no se preocupen, miren, de repente aquí ya he notado que entre que, como les digo, no sé si yo misma me como mi internet porque tengo conectadas varias cosas a la vez, pero también he notado que cuando entramos y salimos, como que se frisea un poco la imagen, Sí, pero cierto. no se Yo lo preocupen. noté ahorita. ¿Verdad que sí? Pero no se preocupen de que eso pase porque va a quedar el archivo, entonces lo vemos juntas, aunque medio se frisee o lo que sea, luego ustedes lo van a poder descargar o guardar o ver online, no hay ningún problema. Ah, qué suave. Entonces nada más sería eso porque yo espero que vaya mejorando la cosa, ¿no? Pero eso va a ser en bueno, Telegram, lo ¿verdad? importante es que estas son pruebas y que ya vimos que sí se puede transmitir en vivo, sí podemos estar todas juntas y luego podemos platicar y estar aquí y tener este ratito para nosotras, donde vamos a comentar lo que, pues, para nosotras es lo más importante. Alba dice, yo creo que mejor lo grabas y lo vemos más tarde. Yo también, de todas maneras, lo vamos a tener en calidad muy bonita. Menchis dice que está de acuerdo y también Julia dice, estoy acompañada con mi Chimi. Por cierto que hubo, ya casi al final, no sé qué hizo Jimmy, que me recordó a Chimi, que yo dije, adiós de Chimi. Esperen, ¿qué fue exactamente lo que hizo? Que dije, esto lo tengo que comentar y ya se me olvidó. Pero bueno, casi al final del documental, algo hizo que dije, Dios mío, era Chimi, totalmente. Y mira, lo que me puse. Sí, es que es muy dulce. When Es you muy can dulce, Jimmy, you cannot Jimmy out. sí es cierto, el Jimmy Nin y el Jimmy Naura. Pues sí, entonces nos vamos a divertir mucho. ¡Ay, mira! Bueno, yo que tengo aquí, ¿verdad? Vean, yo que tengo muchas cosas de mis niños siempre. Aquí, esta la hice en un evento el año pasado que me pusieron ahí a arreglarla. Me quedó media fea y le da mucho, no se ve porque le da el reflejo, pero yo estoy rodeada de cosas de estos hasta el fin de la vida, así como todas nosotras, porque si no, pero está precioso. ¿Y sabes qué? Este está súper bonito. Es el de Miniso. Yo, sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Julia? Sí, es que yo necesito. Y fíjate que de ese nunca encontré a Cookie. Estaba pero agotado hasta el fin del mundo porque yo quería tenerlos a los dos, pero nunca encontré a Cookie. Y yo así de, ya, qué triste. Pero bueno, chicas, entonces la próxima semana, no sé si para comenzar con la primera temporada de Está Seguro me conecte martes, miércoles y viernes, porque sí va a estar denso, porque les digo que sí son 8 episodios y es mucho. ¡Ay, también tienes a Cookie! Ay, no, es que es difícil encontrarlos a los dos y yo siempre quiero tenerlos y nunca se puede. No, que no sea, esperemos que no sea así en la vida real. Pero bueno, chicas, les agradezco mucho que me ayudaran porque estas sesiones que tuvimos esta semana era para probar. A ver, ¡ay, sí! Es bonito. Depende de las versiones, esas versiones son muy bonitas y muy tiernas. Esas en especial, las que salieron de hecho les pusieron creo que babies. Ay, qué bonitas son de mis favoritas. Son las más lindas del mundo. Y ahora sí, como les decía, porque me interrumpí por ver a Cookie, muchas gracias por ayudarme con las transmisiones de esta semana. Eran muy importantes porque eran básicamente la prueba para poder yo comenzar a compartir muchas cosas con ustedes. Ya les decía, pero a Ana no le tocó, que por ejemplo para el club de lectura también nos va a servir mucho porque vamos a poder ver en pantalla, por ejemplo, las recomendaciones de Fix, lo vamos a poder grabar sin problema. Se comparte luego, eso me encanta. O sea, la verdad es que donde estamos aquí nos ofrece muchas cosas muy buenas. Podemos transmitir en vivo en YouTube, parece que yo vendo este sistema, nos genera inmediatamente lo que vendría siendo el archivo para compartir una vez. Esto que grabamos, hagan de cuenta que lo sube automáticamente a la nube, yo no tengo que ni mover un dedito. O sea, tiene cosas muy positivas que nos va a facilitar el que estemos conectadas. Creo que es más fácil conectarse por el correo.
En fin, yo creo que está bien, pero lo más importante era agradecerles a todas su tiempo que estuvieron aquí conmigo el día de hoy. Les voy a dejar de todas maneras en el grupo de Telegram, porque creo que eso me lo preguntó Alba, el documental, para que lo puedan ustedes pues ya tener. Y también nos vayamos haciendo de nuestro archivo de un montón de cosas, porque nunca se sabe, a veces dices, quiero ver algo de mis chicos y ahí ya va a estar. Imagínense, también podemos ver conciertos. Me quedó también pendiente el documental de Jungkook, que sí es bueno que lo veamos, porque como les decía, ustedes van a notar el proceso pues creativo entre uno y otro es muy diferente. Sí, de repente se siente con Jimin, ay, no sé, todo es como muy dramático. No es que eso sea malo, es que esa es la personalidad de nuestro Jimin. Jimin es más como que tiende mucho a sufrir y a preocuparse en exceso, siento yo. Algo que a lo mejor Jungkook no es que no se preocupe, es que él lo manifiesta de otra forma. Él es más como que se lanza, ¿no? Y lo hace así. Esa es como parte de la personalidad de Jungkook. Pero bueno, los dos son hermosos y los amamos. Y pues, ¿qué les digo si no es que nuestra vida está dedicada a ellos? Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos la próxima semana. ¿Alguna quiere decir algo más o escribir algo más antes de que nos vayamos? Menchis dice, gracias, un abrazo, mi Ben. No, gracias a ti, Menchis. Gracias, Ana. Gracias, Julia. Gracias, Alba. ¿Quién me falta? Déjenme. Bueno, todas las que estuvimos el día de hoy, muchas gracias, de verdad. Las quiero mucho. A ver, estuvo Alba, Ana, Elizabeth, Elizabeth también. Muchas gracias, Elizabeth. También por acá veo que estuvo Esperanza. Muchas gracias a todas, chicas, de verdad. Les dejo un abrazo Melania gigante y nos también. vemos y nos escuchamos. Cuídate del frío. Bye. Adiós, chicas, gracias. Gracias. Bye bye. 오케이 갑시다. 야, 합시다. 자, 시작하세요.